noches, bendiciones, bendiciones en esta preciosa noche. Las 8:02 y usted está en este canal cristiano, Mensajes del Cielo. Así es que en esta hora vamos a enseñar algo. Vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Quién lo debe de tomar? ¿Quién debe de tomar el bautismo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién lo debe de tomar? ¿Puede tomarlo cualquier persona? ¿O solamente creyentes? ¿Solamente personas que han reconocido el sacrificio de Jesús? ¿Serán ellos solamente los que pueden hacer este acto de obediencia? Este bonito ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta noche quiero hablarte acerca del bautismo. Acerca del bautismo de una persona. ¿Quién se puede bautizar? El mundo dice que de niños se necesita bautizar. Pero la pregunta es aquí: ¿quién realmente, según las Escrituras, según la palabra de Dios, puede bautizarse? Y vamos a estar mirando en los próximos minutos. Yo soy de las personas que nunca hace videos largos, siempre son videos cortos para que usted las pueda mirar, quedarse allí por los 15 o 20 minutos. Quiero traerle una corta enseñanza acerca de quién es elegible, quién es el candidato para bautizarse. El mundo dice que los niños pueden bautizarse. La Biblia, la palabra de Dios, dice lo contrario. Y vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a mirar qué significa el bautismo para nuestras vidas. Y vamos a empezar así rápidamente, sin tomar más tiempo. Le pido que comparta el video ahí para que otros también puedan escuchar, puedan ser instruidos a través de la palabra de Dios. Así es que sí, comenzamos sin más. Comenzamos y así vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Permítame bajarle aquí tantito a la música para que podamos escuchar bien. Así es que la palabra de Dios nos manda a cada uno. Miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ordenó el bautismo? Pues nosotros miramos bíblicamente que es Jesús el que manda a sus discípulos tomar este acto, el bautismo, de bautizarse. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo hacían? Eso es lo que vamos a estar mirando en los próximos minutos, mirando bíblicamente qué es lo que debe de hacer y cuándo lo debe de hacer. Así es que vamos a comenzar rápidamente y vamos a ir para que usted entienda que aquí son adultos. Lo que la Biblia enseña, son adultos los que deben de bautizarse. Son personas que tienen conciencia. Son personas que reconocen que están en pecado, que reconocen que han pecado y que necesitan una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita le voy a enseñar por qué. Vamos a empezar a leer las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir al libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos 1, verso 4 y 5. Y allí vamos a encontrar lo que las Sagradas Escrituras hablan de estas personas, de las primeras personas que venían a ser bautizados en el Jordán por Juan el Bautista. Y vemos que dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Esto es algo para que usted aprenda, para que usted entienda el significado del bautismo y por qué se debe de bautizar. Una persona que tiene conciencia, una persona que sabe que necesita reconciliarse con Dios. ¿Qué simboliza el bautismo en nuestras vidas? Así vamos a empezar en esta noche en el libro de Marcos 1, 4 y 5. Y dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la Biblia: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Oiga lo que está diciendo la Escritura. Una vez más: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El 5 dice: y salían a él de toda provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Oiga esto. Dice que venían a él, dice la Biblia. Dice la Biblia que venían a él confesando sus pecados.
Entonces, la gran pregunta aquí es, esto es lo que dice la Biblia. ¿Nosotros vamos a creerle más a las Sagradas Escrituras o simplemente vamos a creerle a lo que dice un hombre? ¿Qué es? ¿A quién usted le va a creer? ¿Le va a creer a las Escrituras, a la palabra de Dios, que es 100% segura, a la voz de un hombre? Así es que yo le recomiendo que es mejor creer en lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice allí la Biblia que venían de todas partes, confesando, número uno. Dice que venían confesando, pero ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista en el Jordán? Dice que les predicaba del arrepentimiento. Les predicaba, los estaba instruyendo. Y dice que venían, dice el 5. Dice, y salían a él de toda provincia y de Judea. Dice, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces eran personas, no eran niños, eran personas adultas que venían voluntariamente. Y dice la Biblia allí que venían confesando sus pecados. Entonces, la persona, el candidato para el bautismo es una persona que se ha arrepentido, una persona que se ha instruido, y dice ahí, confesaba su pecado. Entonces es una persona, no es un niño. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Vamos a poner un ejemplo de Jesús. La Biblia dice allí mismo en el mismo evangelio de Marcos 1, verso 9. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Jordán. Entonces, a Jesús nadie lo trajo. Estamos hablando de una persona aproximadamente de 30 años, era la edad de Jesús, cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Qué viene a ser Jesús? Viene a ser obediente, viene a obedecer. La gente dice ahí mismo, en unos versos más atrás, dice que la gente salía confesando sus pecados. Pero Juan predicaba el arrepentimiento en el río Jordán. Y la gente venía a él confesando sus pecados, dice la Biblia, y eran bautizados. A Jesús nadie lo trajo. Jesús vino voluntariamente. Entonces, el candidato para ser bautizado, número uno, necesita reconocer quién es él. Necesita reconocer quién es Jesucristo. Necesita reconocer sus errores. Necesita reconocer su pecado para poder bautizarse. Es un candidato perfecto. Una persona que ha sido instruida. Y ahorita le voy a decir por qué. La Biblia misma lo dice. Una persona que ha sido instruida, que reconoce su pecado y que necesita un Salvador. Es la persona candidato, el candidato. Dice allí que Jesús vino. En aquellos días Juan estaba bautizando en el río Jordán y Jesús fue bautizado. Jesús descendió a las aguas. Jesús fue bautizado dentro, no en como hoy en día en una pila, que nomás le rocean la agua. Estoy enseñando, no quiero criticar tampoco. Estoy enseñando cómo debe de ser un bautismo bíblico, el cual Dios aprueba, el cual Dios mandó y puso en esta sagrada escritura, que es la palabra de Dios. Miramos que Jesús vino voluntariamente. Vamos a leer una vez más el versículo. Se encuentra en Marcos 1, 9, verso 10. Marcos 1, verso 9 y 10. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Ok? Dentro del agua. Jesús baja las aguas. Jesús está dentro de las aguas completamente. Completamente. No solamente fue una parte, sino fue completamente. Jesús fue sumergido a las aguas completamente. Amén. Pero miramos lo que estaba haciendo antes Juan el Bautista. Estaba predicando el evangelio. Estaba hablando del arrepentimiento. Una persona que necesita ser bautizada es una persona que tiene uso de razón. Es una persona que tiene conocimiento. Una persona que ha creído en Jesús y lo ha puesto como su único y suficiente Salvador. Y dice la Biblia, el verso 10. Estamos leyendo Marcos 1, 9 y 10. Dice el 10. Luego, cuando subió del agua, dice lo que dice. Primero viene Jesús y entra en las aguas. Entra totalmente.
Y el 10 dice, y luego cuando subió del agua, cuando salió del agua. Eso quiere decir que el que se va a bautizar tiene que sumergirse completamente. No hay rociada, no hay nada de eso. No nomás son las manos, no nomás son la punta de los pies, es completamente la persona. Y ahorita le voy a explicar por qué. Completamente la persona tiene que ser sumergida a las aguas. Dice el 10, luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos, dice, y al Espíritu como, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre de él. Qué bonito acto lo que hizo Jesús. Y mire, aquí miramos un ejemplo de Jesús. Aquí miramos un ejemplo de Jesús, cómo Jesús viene a bautizarse. Tenía 30 años. Porque él duró 3 años de ministerio, tuvo 3 años, él murió a los 33 años. Y miramos lo que Jesús le dice a sus discípulos. Miren lo que les dice, lo que les recomienda. Jesús vino y nos dejó el ejemplo, pero después Jesús da una ordenanza, da un mandamiento. Pero usted se podrá estar diciendo ahí, pero hay que bautizar a los niños, porque tenemos que bautizarlos. Que para eso están los padres, que por los pecados. Porque acuérdense que decía que venían confesando sus pecados. Pero para eso están los padres. Déjeme decirle que no es así. La Biblia habla del pecado. Y habla totalmente diferente. Usted y yo dará cuenta del pecado individualmente. Y mire lo que dice la Biblia. Rápidamente, no me voy a salir del tema. Mire lo que dice Ezequiel 18, verso 20. Una vez más, Ezequiel 18, verso 20. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Si usted peca, usted muere individualmente. Su padre no responderá por su pecado, ni el hijo responderá por el pecado del padre. Mire lo que dice Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Lo oyó muy bien? Ezequiel 18, 20. El alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Oiga usted esto. Eso quiere decir que usted individualmente, por eso la criatura, el niño, cuando vaya creciendo, tiene que tomar una decisión de servir a Cristo, de seguir a Cristo y bautizarse como lo mandan las Escrituras, o simplemente bautizarse por una tradición. ¿Por qué? Porque los padres lo hicieron, los abuelos lo hicieron y así lo instruyeron. Pero aquí la Biblia dice otra cosa, mi amigo y mi hermano en Cristo. La Biblia dice otra cosa a lo que el mundo dice. La Biblia dice una cosa y el hombre dice otra cosa. Tenga mucho cuidado usted. Por eso usted tiene que ser instruido. Por eso usted tiene que ser doctrinado antes de tomar este acto. Hoy se bautizan gente y no saben ni por qué lo hicieron. Tristemente es así. No nomás el mundo se bautiza y no sabe por qué. También hay cristianos que no saben por qué se bautizan. No saben qué significa el bautismo en sus vidas. No saben por qué lo hicieron. Lo hicieron porque simplemente miraron un montón de cristianos bautizándose y dijo, yo mero, ahí voy también. No, mi hermano, tiene que doctrinarse. Tienen que doctrinarlo. Esto es una ordenanza de Jesús. Se lo voy a leer bíblicamente. Recuerda que le dije que este video solamente va a durar entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué? Porque me gusta dar las enseñanzas o predicaciones cortas para que usted se quede allí. Y para que otras personas que viven en otros lugares donde el internet no es muy bueno, lo puedan mirar. Porque en otros lugares el internet se va cortando y se detiene cuando es muy grande el video. Así es que, por ese motivo es que yo los hago cortos para que otras personas puedan mirarlo. Y mire lo que dice la Biblia. Una persona debe ser doctrinada. Acuérdense que Juan el Bautista estaba predicando en el río Jordán. Se puede ir ahí al libro de Marcos 1, 4 y 5. Entonces, todos, dice la Biblia, que venían y confesaban sus pecados. Él predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados. Ya leímos que cada uno va a dar cuenta, dice la Biblia en Ezequiel 18:20, el alma que pecara, esa morirá, el alma que pecara. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Eso es lo que dice Ezequiel 18:20.
Agarre una libreta, un lápiz y apunte los versículos que le estoy dando para que usted los escudriñe en su casa y así que no le digan, que no le cuenten. Así es que Jesús ordena, Jesús manda a sus primeros discípulos. Y en Marcos 16, versos 15 y 16, dice la Biblia, la cita bíblica es Marcos 16, versos 15 y 16, y les dijo, id. ¿Quién les dijo? Jesús. Les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué está ordenando? Oiga esto, número 1, predicar el evangelio a toda criatura. En la parte que dice criatura, le voy a decir más adelante a qué se refería Jesús cuando decía toda criatura. Esa frase, criatura, la palabra criatura. Entonces les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Número 1, necesita ser doctrinado. Dice, predíquenles, háblenles de mí, háblenles del reino, háblenles del fin del mundo, háblenles, predíquenles este evangelio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Prediquen el evangelio. Marcos 16, 15. Prediquen el evangelio. Y luego dice el verso 16. Miren lo que dice el 16. El que creyera fuera bautizado y será salvo. Oiga, el que creyera. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo yo le pregunto a un niño que crea si no me puede responder? Y si yo le pregunto a una persona si cree en Jesucristo, si cree en el evangelio, me va a decir sí o me va a decir no. Pero un pequeñín, un niño de tan solo meses o tan solo añitos no me va a poder responder. Entonces, el bautismo bíblico es para una persona que ha entendido la voluntad de Dios. Eso quiere decir, oiga esto, a lo mejor va a ser nuevo para usted. Eso quiere decir que el bautismo solamente es para cristianos. Esa a lo mejor no se la sabía usted. Eso quiere decir que el bautismo bíblico, oiga, no el que enseña las instituciones religiosas. El bautismo bíblico es aquel que está conforme a las Sagradas Escrituras. Ese bautismo conforme a las Escrituras es el que Dios estableció. Dice el verso 16, Marcos 16, verso 16. El que creyera fuera bautizado y será salvo, mas el que no creyera será condenado. Oiga esto. El que no creyera será condenado, oiga, por no creer en Jesucristo. Pero estamos hablando del bautismo. El que creyera fuera bautizado. Arriba en el versículo dice, y le dijo ir por todo el mundo y predicar. Eso quiere decir que la persona debe ser doctrinada antes. Yo tomé mi bautismo a los 32 años. Yo tenía 32 años cuando llegué a las aguas bautismales. Y a mí simplemente recuerdo en aquella ocasión que me dijeron, va a haber pláticas o va a haber estudios para el bautismo. Y yo me metí a esas pláticas, a esos estudios, porque no solamente es una plática. Me llevaron tras versículo qué significaba, por qué me tenía que bautizar. Más que nada, porque es un mandamiento. Y lo acabamos de leer. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Dice, y el que creyera fuera bautizado. O sea, yo tengo que ser doctrinado, no un pequeñito. Un pequeñito es inocente, tiene inocencia, no tiene de qué arrepentirse. Un niñito no tiene de qué arrepentirse. Pero usted y yo, sí, por causa del pecado. Acuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así es que necesitamos nosotros arrepentirnos, necesitamos nosotros ir. Y una vez que usted se arrepienta del pecado, de todo lo que hacía, venga Jesucristo. Y va a ver que Jesús lo lava de todos sus pecados y lo hace una nueva persona. Vamos a mirar eso más adelante. Ya miramos que el libro de Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare se morirá. Que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así para que no le digan, que no le cuenten. No existe el bautismo para un bebé. Existe que lo presenten. Eso es bíblico. A Jesús lo presentaron a los 8 días que había nacido. Eso es bíblico. Pero de ahí a que lo bautice,
Eso no es bíblico. Usted lo puede buscar en todas las escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, desde todos los evangelios. Usted no va a mirar que una criatura, o sea, un bebé, porque la palabra criatura sí aparece, pero no se está refiriendo a un niño cuando habla de la palabra criatura. Y ahorita le voy a enseñar bíblicamente a qué se está refiriendo. Entonces nosotros venimos a ser bautizados porque es un mandamiento. Porque nosotros como cristianos, recuerde, el bautismo es para creyentes. Es para personas que han confesado a Jesús. Es para personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Como decía el primer versículo que estábamos leyendo, que toda la gente venía al río Jordán ahí con Juan el Bautista. Puede mirar ahí Marcos 1, versos 4 y 5. Sé que toda la gente salía de las aldeas, salía de allí y venían confesando sus pecados y eran bautizados. Son personas adultas. Son personas adultas que confesaban el pecado que traían y reconocían a Jesús como Señor y Salvador. Yo no le estoy hablando ni le trato de meter una religión. No, olvídese. Olvídese de eso. De religiones ya está lleno el mundo. Lo que yo trato de darle a usted es las Sagradas Escrituras. Lo que le estoy hablando el día de hoy es el bautismo. ¿Quién lo debe de tomar? Si un niño o un adulto. La respuesta que da la Biblia son todas adultas. Y vamos a mirar varios ejemplos. Esto es lo que pasó con los primeros creyentes. ¿Amén? Aquí Pedro hablando en el libro de los Hechos 2, 38 al 41. Cada uno de ustedes, fíjense lo que decía Pedro, el apóstol Pedro. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse y bautícense, dice allí. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esto les hablaba Pedro. Arrepiéntanse y bautícense. Es lo que predicaban el arrepentimiento. Y dice el 41, Hechos 2:41, dice: así pues los que recibieron su mensaje, oiga, una vez más, la predicación, la enseñanza, bíblicamente, Hechos 2:41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Puede ir a buscarlo ahí. Si usted a mí no me quiere creer, no importa. Vaya a la Biblia. Le estoy dando los versículos para que usted vaya a la Biblia y mire lo que estoy hablando. Yo soy una de las personas que no me gusta hablar mucha, ¿cómo le diría? Mucha palabrería. A mí me gusta hablar lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso en veces mira que yo estoy hablando puro versículo. Porque eso es lo que a mí me gusta, hablar la palabra de Dios con pruebas, con los hechos que están escritos aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, es necesario que creamos más a lo que está en las Escrituras que a lo que el hombre dice. El hombre te puede decir: no importa, mira que no hay ningún problema, puedes bautizar a este pequeño, no hay ningún problema. Pues claro, no hay ningún problema. Le está diciendo, a lo mejor le está diciendo la verdad, no hay ningún problema. Número uno, el niño no tiene uso de razón, no sabe. Y si usted pensaba que, como dicen, para eso están los padres, no. Ya le di el versículo. Ya le di el versículo donde dice que el hijo no pagará por el pecado del padre, ni el padre pagará por el pecado del hijo. Es que el alma que pecara, dice, esta cierta morirá. El alma individualmente. Aquí no hay que va a haber intercesores por usted, que yo peco y que aquel. No. Aquí el que paga la debe, así de fácil. Así es que, dice ahí en Hechos 2:41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados en aquel día y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Oiga esto, unas 3,000 personas se acercaron arrepentidas, creyeron al evangelio que estaba predicando Pedro y fueron bautizados. Así de simple. Amén. Y miren lo que dice el libro de los Hechos 8 a los hermanos que estaban en Samaria. Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Felipe anunciando y predicando el evangelio del reino de Jesucristo, hablándoles de Cristo, aquel que había venido a morir por ellos en la cruz del Calvario. Dice, estos
Tanto hombres como mujeres se bautizaban. Habían creído. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaban. Entonces, más claro que en el agua está que el candidato para bautizarse es una persona que tiene uso de razón. Y si usted todavía no me cree y todavía está dudando allí, todavía está temblando y le creo a este varón o no le creo, por eso le estoy dando los versículos para que usted los apunte ahí. Por eso los estoy dando ahí para que esté tiempo, para que usted los apunte. Le voy a dar otra historia, una pequeña historia que todos conocemos en el libro de los Hechos 8, del 36 al 38. Hechos 8, 36 al 38. Hechos 8, verso 36 al 38. Y hablamos de una persona que iba por cierto camino llamado, ahí la Biblia lo llama el eunuco. Esta persona iba en cierto camino y iba leyendo, pero no entendía. No estaba bautizado. Y mire lo que dice la escritura, Hechos 8:36. Entonces Felipe, una vez más Felipe era tremendo, era predicador, era un evangelista, era un tremendo hombre de Dios. Entonces Felipe, mire lo que dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿ok? Desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Eso es lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Mire esta pequeña historia. Una vez más, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El verso 36. Yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le contestó el hombre. Felipe le dijo, el que le predicaba, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo. Guacha lo que dice. Mire lo que dice este hombre. Cuando le predicaron de Jesucristo, cuando Felipe le predicaba, mire lo que responde este hombre: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto se encuentra en el libro de los Hechos 8, verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Igual, mire lo que dice el 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Ambos. Dice la Biblia que ambos descendieron al agua. Por eso el bautismo debe ser por sumergido completamente la persona que va a ser bautizada. No es solamente tantita agua, como decíamos al principio. No es así. Eso no es válido. Eso no es bíblico. Y la Biblia dice que la persona debe de ser sumergida completamente. ¿Por qué? Hay un motivo por qué. Y ahorita se lo voy a enseñar. Creo que ya me estoy pasando el tiempo, pero lo voy a llegar a ese. Aguántame poquitito más. Comparte el video para que otros también puedan ser instruidos a través de este corto mensaje. Dice el 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ambos descendieron, los dos se bajaron de aquel carro como carreta, como nosotros lo podemos llamar así. Los dos descendieron al agua. Los dos descendieron al agua. Y Felipe dice, y le bautizó. Felipe bautizó a aquel hombre que venía allí mirando y que no sabía qué estaba. Usted puede entrar ahí al libro de los Hechos 8 y mira toda la historia de esta persona. Pero no entendía. Y Felipe rápidamente empieza a predicarle del reino de Jesucristo. Y dice, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Dice, pues crees. Le dice Felipe, ¿crees? Dice, creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire lo que dice. Confesó con su boca, creyó en su corazón. Y eso lo puede encontrar en Romanos 9:10. Amén. Por eso el Hijo de Dios debe andar confesando cada rato, debe andar hablando la palabra de Dios a cualquier persona. No importa que le digan aleluya, ¿cómo que otras palabras dicen? Aleluya, protestante o lo que sea. Usted no se preocupe, usted hable la palabra de Dios. Para eso fue llamado, y más adelante voy a traer un mensaje de estos. Entonces los dos descienden al agua.
fue bautizado. A ver, ¿por qué? Porque creyó. Entonces una persona necesita ser instruida. Otro hecho rápidamente para seguir. Dice la Biblia, Pablo, todos conocemos la historia, en Hechos 16, 28 y 33, vemos una historia donde Pablo y Silas son encarcelados. Y había un carcelero, había un soldado, había un guardia que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque si se le escapaba a Pablo y Silas, a él iba a ir mal. Pero mire lo que sucede en esta pequeña historia. Hechos 16, 28 al 33. Pablo clamó gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Porque le dije que porque el carcelero tenía miedo que si alguien se le escapaba, él iba a pagar con su propia vida. Y dice el 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El 30, sacándolos, les dijo, señores, les hace una pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El 32, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Hablándole a ese carcelero, a esa persona que tenía miedo. Le habló, él les dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo. Pero en el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban instruyendo. Otro candidato perfecto para el bautismo. Otro candidato, otro que le creía al Señor, otro que creía el Evangelio, iba a ser bautizado. Dice el 33, dice, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, oiga esto, aquí viene lo bueno, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Pero qué hacía? Le estaban enseñando la palabra del Señor, los estaban instruyendo. Ahora, ¿se acuerda de la palabra nueva criatura que le decía? Ir, cuando dijo Jesús a sus discípulos, ir por todo el mundo, enseñándoles que van todas las cosas, amén, y el que creyera fuera bautizado, enseñándole a toda criatura, ¿de acuerdo? Esto está en los evangelios. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa el bautismo para usted y para mí, como creyentes? ¿Qué representa? Vamos a ir al libro de Romanos 6, verso 3. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué representa el bautismo para usted y para mí? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, oiga esto, Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire lo que representa el bautismo. Eso es lo que representa la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Y lo que dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin, oiga esto, para aquellos que han decidido bautizarse, para aquellos que están decidiendo ser bautizados, aquellos que le han creído a Jesucristo, esto es lo que sigue cuando ellos se bauticen. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte y resurrección de Jesucristo, pero también representa la nueva vida en Cristo. Por eso también el libro de Colosenses dice, si puedes haber resucitado, buscar las cosas de arriba. ¿Amén? Buscar las cosas de arriba. Entonces, eso es lo que representa el bautismo. Colosenses 2:12. Miren lo que dice la Biblia. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo es lo que representa. Cuando una persona, por eso una persona cuando va a bautizarse, tiene que haber un lugar amplio, un lugar lleno de agua, porque esa persona va a ser sumergida completamente. Esa persona debe de caer a las aguas bautismales, mire, completamente, se tiene que cubrir completamente. Acuérdese que estaba Juan el Bautista bautizando. Esa persona debe ser su pastor.
Esa persona debe de ser el pastor que lo instruyó a usted. Y dice la Biblia que van a ser sumergidos. ¿Sabe por qué? Porque representa la sepultura, la muerte y resurrección. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Eso es lo que representa, por el bautismo. Pero más adelante dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez que usted se levanta de las aguas, usted es una nueva persona en Cristo. Bíblicamente, y aquí es donde le voy a hablar lo de criatura. Representa la nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5, verso 17. ¿Se acuerda? Me voy a regresar rápidamente para que entienda dónde le dije. En Marcos, el libro de Marcos. Vamos a ver rápidamente Marcos. ¿Dónde está? Aquí. Mire, acuérdese de la palabra criatura. Cuando le dije de la palabra criatura, les dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿A qué se refería Jesús? A la criatura, aquella persona que nace en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Segunda de Corintios 5, verso 17. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que, eso es lo que representa el bautismo, la muerte y resurrección en Jesucristo. El bautismo no es para bebés, el bautismo no es para personas que no han creído en Jesucristo. El bautismo es para personas que han decidido apartarse del mundo y seguir a Cristo. Para ellos es el bautismo. Así es que en esta noche, este fue un pequeño mensaje, un pequeño estudio, ¿saben? Porque hay muchos versículos, ¿saben? Cada persona que venía a bautizarse, dice la Biblia, que venían arrepentidos y venían confesando sus pecados. Marcos 1, 4 y 5. Así es que, así es. El verdadero bautismo que está registrado en las Sagradas Escrituras es arrepentidos y convertidos. Amén. Hay que confesar a Jesucristo, hay que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces usted y yo somos los candidatos perfectos, bíblicamente hablando, somos los candidatos. El bautismo no es para cualquier persona, el bautismo solamente es para aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Nos miramos en el próximo video. Y recuerda, estaré predicando la semana que entra, estaré predicando acerca del día de Halloween. ¡Ay, Dios mío! Los miro, los espero. Bendiciones. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. No se te olvide compartir el video y búscame en YouTube como Isidoro Leal y allí podrás mirar más videos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que Cristo te ama. Bendiciones.